Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30, pasado meridiano por Impacto. Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster les trae hoy una edición especial. Les habla Leopoldo Payán Anita, y hoy en este programa especial vamos a tocar en los dos segmentos el tema de la reforma constitucional y en el segundo segmento el tema de los cambios necesarios en el régimen electoral dominicano. En el primer segmento, como estamos abocados a una reforma constitucional que tiene dos formas de enfocar, dice el presidente Leonel Fernández que él patrocina hacer consultas con todos los sectores organizados de la sociedad dominicana, mientras que sectores representativos de la sociedad y algunos partidos políticos están reclamando que eso se haga por vía de una constituyente. La constituyente es la forma institucionalmente civilizada de ponerle la mano a la Constitución de la República. ¿Cuál es el riesgo que tiene en este momento? Los mismos riesgos que tiene el ejercicio de la democracia en la República Dominicana. El mismo riesgo que tiene hacer unas elecciones en la República Dominicana. Que en lugar de votar nosotros por una opción donde esté la promesa de la solución y la esperanza de la solución de los problemas que nos vienen aquejando por toda la vida consciente de la ciudadanía dominicana, tenemos que hacer el ejercicio de votar negativamente. Es decir, elección por elección, la gente se reúne y dice, tenemos que cerrarle el paso al Perencejo y votemos en contra de Perencejo porque ese tipo está tan significativamente identificado como una cosa negativa que no lo podemos dejar que vaya al poder o que vuelva al poder. Y entonces se vota negativamente contra ese fulano. Y entonces gana Perencejo o Sutanejo, que resulta que es tan malo como el otro contra el cual se votó. Y el resultado, pues, viene siendo una trampa en la cual, saliendo de los mismos partidos políticos, las ofertas electorales, el país entero está entrampado, porque en cada uno de esos partidos está aposentado lo peor de ese partido. Cada partido tiene gente muy buena y gente muy mala, pero los controles de los partidos siempre están en manos de la gente más mala. Y la gente buena está arrinconada dentro de los partidos, cuando no lo arrinconan con tanta fuerza que lo sacan para afuera, ¿no? Entonces, una constituyente escogida con el criterio con que esos partidos maleados escogen a las autoridades que ahora mismo mandan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y a todas partes, incluyendo la Junta Central Electoral y también en la escogencia de la Suprema Corte de Justicia y los jueces, que aunque supone que tienen ya una cierta independencia para desenvolverse, lo han hecho tan mal y el legislativo parió tan mal eso, que todo eso de ahí para abajo no ha servido tampoco para nada. Ya vimos el escándalo del Código Procesal Penal y las sanciones que todos los días la Suprema Corte de Justicia tiene que poner a los jueces que ella misma designó. Y vemos cómo en las encuestas, pues la voluntad, la opinión del pueblo dominicano identifica la falla de la justicia junto con la delincuencia y la falla de la Policía Nacional y el orden público en sentido general. Entonces hay un riesgo de hacer una constituyente con estos partidos maleados que tenemos, con el mismo riesgo que tenemos cada vez que hacemos unas elecciones. Pero hacerlo en la forma que dice el presidente y su partido, que es haciendo unas consultas, tiene el riesgo de que se consulte a quienes ellos quieren oír, o sea, las voces que vayan a coincidir con ellos en las cosas que pueden cambiar. Y lo que tenemos el propósito de hacer con esta intervención, es decir, que esta Constitución de la República, que nosotros andamos con ella siempre, está anotada. Tenemos aquí todas las observaciones que nosotros, ustedes la ven marcadas con colores, ¿no? Y con algunas identificaciones acá. Y usted va viendo página por página y ve
marcas en colores, porque la hemos estudiado. Porque, bueno, primero porque estoy en política y no puede nadie que esté en política ignorar lo que está en la Constitución de la República. Ya le decía yo a un amigo cuando estaba en el PRD, abogado, que él me reclamaba, yo soy abogado, y yo le decía, yo soy ciudadano. Yo me sé la Constitución tanto como tú, porque si yo no me la supiera, no podría ni defender mis derechos, ni tampoco agotar mis deberes. Y yo no necesito ser abogado para conocer la Constitución. Desgraciadamente ese no es el tipo de educación que le damos a los profesionales en la República Dominicana. Y es una de nuestras fallas, porque si queremos construir una democracia, tenemos que darle a los profesionales, sobre todo que son unos privilegiados de una sociedad de analfabetos, una noción de su deber ciudadano, más allá del simple ejercicio de la profesión, al ingeniero de tirar las cosas en línea recta y al arquitecto de hacer las cosas con un criterio de funcionalidad y de eficiencia, y al médico para que salve las vidas y cure las enfermedades, y al abogado para que defienda las causas justas, ¿verdad? Además de todo eso, hay que darle una conciencia ciudadana, porque en ellos reposa la posibilidad de crear democracia en la República Dominicana, y no estamos haciendo eso. Entonces, bueno, pero lo importante de este mensaje de hoy es decir que esta Constitución, como todas las cosas de la vida, es perfectible, es decir, puede ser mejorada, pero tiene muchas cosas buenas, No se vayan a creer que entonces todo lo que está aquí puede ser borrado, porque vamos hacia la modernidad. Bueno, con el canto de la modernidad tenemos la privatización de la empresa energética dominicana de electricidad. Y ya vemos el lío que tenemos por delante. Nos han venido a asaltar unos piratas extranjeros con la complicidad de unos malos dominicanos, yendo al grado de un fraude a la nación. Entonces, cuidado con lo que le vayamos a cambiar a la Constitución, porque independientemente de las apetencias de poder, recuerden que durante la gestión de Hipólito Mejía se modificó la Constitución porque él tenía el interés de que se le permitiera ir a una reelección. Entonces, primero, eso no debe ser, porque eso tiene un contenido importante en el esfuerzo de construir la democracia en la República Dominicana, porque hay que acabar con el continuismo. El continuismo simplemente se puede manifestar en el abuso del poder a través del canal abierto de la posibilidad de una reelección. Entonces hay que detener eso ahí diciendo, usted nada más tiene un ejercicio, y si hay que subir el ejercicio constitucional a 5 años, pues a 5 años sea. Es un argumento sofístico también, porque nosotros, que sabemos lo que decimos desde el punto de vista de la planificación del desarrollo, a donde nos hemos desenvuelto desde que dejamos de ser arquitectos y urbanistas para pensar en la construcción del país y de la sociedad dominicana, óigame, no se necesitan más de 4 años en el mandato de un presidente. Si hubiera solución de continuidad entre un mandato y otro, no importa el partido que suba al poder, si el país entero ha identificado las metas de soluciones, es decir, ha priorizado sus problemas para encontrarle solución con determinados programas que se lleven a cabo, no importa el partido que suba, porque esos problemas tienen que ser resueltos. Como por ejemplo el analfabetismo, vamos a acabar con el analfabetismo en la República Dominicana. Y en 4 años no se pudo, pero en 8 años sí lo hicimos. Y fueron 4 años de un partido y 4 años de otro, pero se pudo. Pero no hay continuidad. Ni siquiera dentro de los propios ejercicios del partido. Cuando usted cambia funcionarios, no hay continuidad en lo que hacen. Entonces así tampoco se puede. Entonces el peligro es que nos quiten las cosas buenas que tiene la Constitución. El artículo 3 es un artículo muy importante para nosotros, que dice lo siguiente, se lo voy a leer porque hay mucha gente que no lo conoce.
La soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Recuerden que esas son las palabras de Juan Pablo Duarte. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos, oigan bien, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución, como es la lesión de haberle quitado el monopolio que esta Constitución prohíbe en manos privadas del Estado sobre la energía eléctrica para entregársela a una serie de empresas extranjeras, con el asuntito de la capitalización y con un 50% de acciones del Estado Dominicano que no compone nada. Y ese invento es de Temístocles Montaz. Le pueden ir a decir que dijo Polín Espaillat por la televisión que ese invento es de Temístocles Montaz. Y yo le voy a recordar que yo lo escuché a él mucho tiempo antes de que el PLD tuviera vocación de poder. En el evento que organizó en el Banco Central el hoy embajador dominicano en Haití, José Cerulli, y su esposa, y en otro evento que organizó el CODIA, postular eso mismo que se hizo después. De modo que por esa razón digo que él es el precursor e inventor de esa formulita. Después dice acá que el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Pero oigan esto, la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América, y oigan esto, y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materia prima. Sus productos básicos y por tanto a sus productores. Y todo eso que se está haciendo con el asunto de la negociación de tratados de libre comercio, incluyendo ese de Centroamérica, que todavía no está vigente, es inconstitucional. Vamos a terminar con el tema de la Constitución, pero vamos a volver sobre él en otros segmentos de este mismo programa, para despertar un poco de conocimiento primero y conciencia después del pueblo dominicano sobre la defensa de su Constitución. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, el otro tema que tenemos en agenda para hoy es el de la conformación de la Junta Central Electoral. El otro día decía el cardenal López Rodríguez, refiriéndose a todos los problemas que se suscitan con cierta frecuencia dentro de ese órgano, de donde se supone que salen las elecciones, tanto las presidenciales como las congresionales, que ahora se han inventado el término congresuales. No sé de dónde lo han traído, pero eso es lo que han puesto de moda en los periódicos, ¿no? Entonces depende de cómo funcione la Junta Central Electoral y todas sus dependencias, que esos eventos pues reúnan las condiciones de idoneidad y de transparencia, que es un término que no me gusta usar mucho por el abuso que se ha hecho de ese término precisamente para hacer lo contrario. Pero si hay algo que tiene que ser transparente son unas elecciones. Por ejemplo, miren el lío que hay en México ahora mismo, porque se ha tratado de escamotear la voluntad del pueblo mexicano y ahora el pueblo mexicano se ha tirado a la calle a defender su voto. Bueno, eso es lo que tiene que evitar una buena gestión de una Junta Central Electoral. Y créanme que quien les habla ha visto de todo, porque me ha tocado, aunque tangencialmente, es decir, nunca he tenido una función permanente ni directa en la Junta Central Electoral, pero me ha tocado representar intereses de partidos en momentos en donde la Junta Central Electoral ha traicionado la función que estaba llamada a desempeñar
que es la de hacer las cosas bien. Debo decirle que es un área que ha sido repetida o reiteradamente neurálgica dentro de la estructura funcional de la Junta Central Electoral, es su bendito centro de cómputos. ¿Por qué? Bueno, porque como el centro de cómputos alberga todo lo concerniente a esa ciencia nueva relativamente, porque ya tiene tiempo suficiente como para que las generaciones actuales la hayan absorbido, que es la informática. Pero para los de una edad más o menos mediana y los más viejos como yo, pues la cuestión de la informática parece una cosa que hay que dejársela a otros, ¿no? Y otros hemos hecho el esfuerzo, como quien les habla, de no quedarse atrás, aunque no nos hemos convertido tampoco en especialistas en la materia, pero hacemos uso de la informática hasta donde podemos. Y eso es un factor que está presente cada vez que se hace un cambio en la composición de la Junta o en los integrantes de la Junta. Y llegan gente, reclutados de la calle, con una total ignorancia en materia de informática. Entonces, ¿qué sucede? Que eso le da una independencia casi absoluta a los técnicos que están designados dentro del centro de cómputo para hacer lo que ellos quieran ahí adentro. Porque los señores jueces no tienen la menor idea de lo que está pasando o de lo que debe pasar dentro de un centro de cómputo. Y no puede ser de otra manera, porque de la manera como se integran las distintas instancias, comenzando por la más alta, la propia Junta Central Electoral y sus jueces, y después todos los cargos subalternos, bueno, pues son gente designada con un criterio político y no con un criterio profesional. Y ahí venimos al punto. En primer lugar, y decía el cardenal López Rodríguez, que todos los problemas que surgían de la Junta Central Electoral es porque había nacido con pecado original. ¿Qué quería decir el cardenal? Él quería decir que de acuerdo con el espíritu de la ley electoral, ahí no debería haber nadie que tuviera por encima de su concepto del deber y de su responsabilidad personal y profesional en una función de ese organismo, una lealtad política partidaria. Es decir, todo el mundo tiene derecho a tener su simpatía. Eso es humano y además es un derecho. Pero todo aquel que tenga tal grado de vinculación con el funcionamiento de los partidos políticos al extremo de que esa lealtad a ese partido esté por encima de su lealtad al país, cumpliendo a cabalidad con las funciones de los jueces de la Junta o de los organismos subalternos para desempeñarlos con probidad, responsabilidad y honestidad, porque también hay falta de honestidad. ¿O ustedes creen que cada vez que se hacen esas compras gigantescas y el dinero de la Junta no alcanza, eso es porque los gastos de repente se salieron de control? No, lo que se salió de control es lo que se está malbaratando y además por la corrupción. Y debo decirle que cuando uno de esos jueces reclutados sin ningún conocimiento sobre informática se reúne con otros jueces de igual calificación o falta de ella y deciden comprar equipos sofisticados, miren, nosotros nos hemos embarcado en comprar para esa Junta Central Electoral equipos que estarían muy bien en sociedades industrializadas, pero que nosotros podíamos desempeñarnos con algo mucho más modesto. Pero ¿qué sucede? Bueno, dos cosas. La ignorancia primero, es decir, no saben del asunto, y entonces vienen los que venden los equipos y le llenan la cabeza de las cosas que se pueden hacer, y entonces le pintan casi el misterio de la caja negra, como se recoge en materia de estudios de informática, lo que sucede dentro de un proceso que está siendo computarizado. Es decir, para el profano,
Eso es casi como una cosa misteriosa que sucede ahí dentro de esa caja negra. Ahí eso procesó y tiró estos resultados. Bueno, los especialistas saben perfectamente que usted puede amañar el proceso interno de una computadora y ponerle a hacer trampas a la computadora. Usted puede programar una computadora para que cada vez que se compute un voto al partido tal, le ponga 2 al partido más cual, y la computadora va a obedecer eso. Mire, como que 2 y 2 son 4. Entonces, ahora hay que saber hacer auditorías de las computadoras, porque cualquier infiltrado de un partido metido ahí en el centro de cómputo, y estoy aquí planteando el escenario de que el jefe o cabeza no está involucrado en eso, que yo puedo decirle que he visto los casos en donde el cabeza del centro de cómputo ha estado metido hasta el tuétano en estas maniobras, no más de uno. Bueno, pero cualquier infiltrado que se meta en el centro de cómputo puede agarrar la programación y adulterarla. Entonces, hay que hacer lo que se llama una auditoría de todo el centro de cómputo. Pero no es posible que cuando nosotros hacíamos elecciones y contábamos con los dedos de la mano, allá en todos los parajes, y luego venían a los distritos, y de los distritos venían a la cabecera de provincia, los municipios, cabecera de provincia, y se contaban otra vez con los dedos de la mano, y se recogían los resúmenes que venían de mesa por mesa, y se sumaban. Y en el mejor de los casos con una máquina de sumar y restar. Yo le quiero decir que las elecciones que le ganó el PRD a Unión Cívica en 1962, en diciembre, se contaron los votos en la Casa Nacional del PRD, ahí en la Avenida Independencia, en una máquina Olivetti Divisuma, que cargamos el entonces socio mío, ya difunto, compadre Manolo García Duval, el arquitecto Manolo García Duval, y yo, si la llevamos a ayudar al doctor José Rafael Molino Ureña, que era el encargado de asuntos electorales del PRD, para contar las copias que traían entonces los delegados del PRD de las actas de cada una de sus respectivas jurisdicciones. Y los votos del triunfo del PRD, a través de sus actas, se contaron en esa máquina, que era una máquina que en ese momento era lo más avanzado de la tecnología. Era una cosa tan lenta que si usted le ponía una operación que fuera más allá de suma o resta, o sea, una división, usted podía plantear la operación y pararse y buscar una taza de café y volver, y todavía la máquina estaba haciendo la operación. Ahora eso se hace de una manera instantánea. La tecnología ha avanzado de esa forma. Y sin embargo, nosotros ahora, con todos esos centros de cómputo que hemos venido alimentando con inversiones increíbles, los resultados tardan semanas en lugar de obtenerlos en minutos. ¿Por qué? Porque el proceso está corrompido, tan corrompido como está el funcionamiento de la democracia dentro de los partidos políticos. Entonces hay un asunto que es fundamental. La organización de los eventos electorales es una tarea técnica. Ahí tiene que haber gente con criterios de administración y de organización. Tiene que haber financistas que lleven bien las cuentas de cómo va desenvolviéndose el proceso electoral, para que los recursos que apoyan su ejecución oportuna no falten y no suceda lo que a cada rato pasa, que aparece una situación crítica y los presidentes de la Junta diciendo peligra las próximas elecciones porque el gobierno se ha retrasado tal o más cual, o porque no ha dado la suma adicional que se le pidió porque se salieron del presupuesto. Hoy, ¿cómo no se van a salir del presupuesto? Pero eso en cuanto a la tarea organizativa, que repetimos, es absolutamente técnica. ¿Y quiénes son las que lo están realizando? Generalmente abogados, reclutados con un criterio político. Allí están unos señores jueces, todos tienen la profesión de derecho. Pero resulta que lo que ahí se necesita es tener probablemente criterios de ingeniería de sistemas. O sea, ingeniería de sistemas no quiere decir la informática propiamente, sino la organización,
poder organizar un sistema, tener habilidades desde el punto de vista administrativo, también desde el punto de vista contable o financista, para poder llevar el control de los costos. Es decir, la suma de una serie de conocimientos técnicos que no son propios de los doctores en Derecho. Entonces la ley dice que tienen que ser abogados. Entonces reclutan unos abogados y además lo hacen con criterio político y terminamos teniendo todo un proceso técnico en manos de gente incompetente. Después que se pasan ya un tiempo ahí, que comienzan a aprender y más o menos tienen una noción de qué es que se está hablando, entonces los quitan y vienen otro equipo que ha venido aumentando. Eran 3 jueces, después eran 4, después eran 5, después eran 7. En la medida en que los partidos políticos se han ido poniendo de acuerdo. Volveremos en otra próxima edición de Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.